La verdad que yo no vengo de una familia de políticos ni de militancia, como a veces se dice. Una familia clase media, laburante, donde la política a algunos les generaba miedo y a otros les generaba bronca. La vocación nació más desde lo social, desde el laburo que desde chico empecé a hacer con grupos de jóvenes de mi colegio, que tenía que ver primero con salir a repartir mate cocido caliente y bizcochos los sábados a la noche a quienes dormían en la calle. Más adelante después llevábamos a los chicos, por ejemplo, al hogar del huérfano, al campo de deportes para pasar una tarde el Día del Niño. Cuando fui más grande todavía nos íbamos al norte, Santiago del Estero, a un departamento que queda pegadito con el límite con Salta, que es el departamento Pellegrini, a una ciudad muy chiquita en medio del monte santiagueño que era El Mojón. Nos íbamos desde el 1 al 18 de enero y lo que hacíamos ahí era compartir la vida, desde obras de teatro, el festejo del Día de Reyes. Nos tocaba, cuando el sol aflojaba un poquito, ir casa por casa en un timbreo donde lo que hacíamos era entrar al lugar o a la casa o al corazón de aquella familia que nos permitía y conversar un rato. Y ahí me pasaba algo muy loco, que era volver a Rosario con un corazón más cargado de experiencias que lo que uno pretendía dejar o llevar a Santiago del Estero. Pero lo que quedaba en Santiago del Estero, como lo que quedaba en Barrio Ludueña cuando daba clases de apoyo, en una escuelita que queda detrás del complejo de cines, era la falta de todo lo estructural, la deuda social de la política con la gente. La falta de cloacas, de pavimento. En Barrio Ludueña ya por el 2006 había ya inseguridad, mucha inseguridad, tiroteos todas las noches. Y entonces ahí fui que decidí dar ese pasito que fue comprometerme a donde yo creo que se toman las decisiones que transforman de verdad y para siempre la vida de la gente, y desde donde combatir las injusticias, y ese terreno es el terreno de la política. Y decidí participar en un espacio político que, si hoy es nuevo, en el 2007, hace 10 años, era mucho más nuevo aún, pero porque entendía que para cambiar las cosas, si bien uno reconocía las virtudes de lo tradicional, también tenía que apostar a lo nuevo, y en un espacio donde hay diferencias, pero que esas diferencias no son negadas, sino que son diferencias que enriquecen a partir de la diversidad. Así que hace 10 años acompaño este proceso de que primero fue el PRO y ahora Cambiemos, y muy entusiasmado con la oportunidad que tenemos ahora en la ciudad de Rosario. 3 proyectos que tienen que ver quizá con 3 preocupaciones, pero que también detrás de cada preocupación hay una posible solución. Lo primero para impulsar es una incorporación en cada presupuesto municipal que se vote, una cláusula de reparto equitativo del Fondo de Obra Pública o de los fondos de obra pública. Significa prever en cada presupuesto porcentajes por distrito para que ese total de obra pública que se aprueba en cada presupuesto se distribuya conforme a esa disposición. Un poco lo que ocurre con el presupuesto participativo, pero aplicado al presupuesto municipal, donde ya no quede en la discrecionalidad de la intendenta o del intendente definir a dónde va a invertir la plata, sino que con esta disposición previa ya va a haber definido un porcentaje para el distrito oeste, sur, norte y para cada uno de ellos. Entonces, de esa manera vamos logrando equilibrar una ciudad que tiene fuertes contrastes, donde en 10 cuadras nos encontramos 2 mundos distintos. Y entonces, del total de obra pública, en lugar de invertir 20 millones de pesos en la Plaza San Martín, a lo mejor podríamos meterlo en barrios donde con esos 20 millones pavimentás, hacer cordón cuneta, haces cloacas, como en Tupac Amaru y Liniers, donde estuve el otro día en el corazón del barrio Ludueña. El segundo proyecto tiene que ver con otra, o tal vez la principal preocupación, que es la seguridad, para lograr una ciudad donde entrar a nuestra casa no nos haga correr un frío por la espalda. También requiere que desde lo local, desde lo municipal, entendamos que podamos hacer aportes por la seguridad y en esto trabajar desde la obra pública, sobre todo en la apertura de calles, para generar mayor integración de los barrios, y por otro lado la incorporación de mucha tecnología. Creo que la utilización de la tecnología a los fines de la seguridad es importante, y el proyecto que llevamos, entre tantos otros, es la utilización de arcos con sistema de lectura de patentes que se colocan en los ingresos a la ciudad y en las principales avenidas. Esos arcos tienen cargadas todas las patentes de autos con pedido de captura, de manera que cuando un auto atraviesa ese arco
toma como una foto, que no es una multa, toma una foto, compara con la base de datos y si ese auto tiene pedido de captura, envía una alerta a la policía o a quien tenga que dar respuesta. Esa es una manera también de cuidarnos y saber quién entra a nuestra ciudad o quién transita por las calles de nuestra ciudad. Y lo último tiene que ver con la limpieza, lograr también una Rosario mucho más limpia. Hay una gran cantidad de micro y macro basurales, sobre todo en los barrios. Nuestra propuesta tiene que ver primero con un relevamiento de todos los basurales de la ciudad, después una geolocalización, un mapeo de dónde están, después obviamente erradicarlos, eliminarlos, limpiarlos y después el gran objetivo es que no vuelvan a aparecer y eso necesita que la municipalidad trabaje en conjunto con el barrio para ver cuáles son las prácticas de eliminación de los residuos sólidos urbanos. ¿Qué está pasando en ese barrio que se genera permanentemente micro y macro basurales? Con este proyecto yo creo que empezamos a resolver lo que es una preocupación grande, porque detrás de cada basural hay un foco de infección, de enfermedad, y la idea es ir evolucionando de cada uno de esos basurales, poder hacer un espacio verde, una cancha de fútbol, de manera de lograr una ciudad que sea toda linda y no una ciudad, como decíamos, que tenga contrastes tan fuertes.